El sonido del cristal rompiéndose aún resuena en mis oídos. No fue una copa la que se hizo pedazos esa noche en el restaurante Las Delicias, sino mi corazón. Pero también fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Me llamo Esperanza Morales, tengo 68 años y lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin aliento. Déjame un comentario desde qué país me estás escuchando para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Todo comenzó un martes lluvioso cuando recibí esa llamada que cambiaría mi destino. La voz de mi hijo Ricardo sonaba extrañamente dulce, demasiado dulce para ser natural. Mamá querida, queremos celebrar tu cumpleaños de una manera muy especial. Te mereces lo mejor del mundo. Debería haber sospechado algo inmediatamente. Ricardo llevaba años siendo distante conmigo, especialmente desde que esa víbora de Valentine se había convertido en su esposa. Pero el corazón de una madre siempre guarda esperanza, ¿verdad? Así que me puse mi mejor vestido color vino tinto, ese que mi amado esposo Fernando siempre decía que me hacía ver radiante. Me maquillé con esmero, peiné mis canas plateadas que llevaba con orgullo y me coloqué el collar de rubíes que Fernando me había regalado en nuestras bodas de plata. Quería verme impecable para lo que creía sería una reconciliación familiar. Cuando llegué al restaurante Las Delicias, ese lugar elegante en el distrito financiero donde habíamos celebrado tantos momentos importantes, vi a Ricardo y Valentine ya instalados en una mesa junto al ventanal. Él jugaba nerviosamente con su teléfono, evitando mi mirada como un niño culpable. Ella, por el contrario, brillaba con una sonrisa que había aprendido a temer a lo largo de 5 largos años. Felicidades, Esperanza, exclamó Valentine con una voz tan artificial que hasta el mesero la miró extrañado. Su abrazo se sintió como el de una serpiente enrollándose alrededor de su presa. Ricardo se acercó y me besó la frente mecánicamente. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Durante los primeros platos, todo parecía una farsa bien ensayada. Hablamos del clima, del nuevo trabajo de Ricardo en la constructora, de los planes de Valentine para su negocio de cosmética. Todo muy civilizado, todo muy falso. No mencioné que yo había estado financiando secretamente tanto su trabajo como su negocio durante años. Ese era mi primer error, creer que la generosidad silenciosa sería recompensada con gratitud. Fue cuando trajeron el postre que Valentine decidió mostrar sus verdaderas garras. Se limpió los labios con la servilleta de lino y me miró directamente a los ojos. Esperanza, Ricardo y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente. El tono condescendiente me puso inmediatamente alerta. Hemos notado que has estado olvidándote de cosas importantes. ¿Olvidando cosas? Mi mente funcionaba perfectamente. Administraba mis inversiones, cocinaba comidas elaboradas, leía 2 libros por semana y hasta había aprendido a usar aplicaciones en mi teléfono. Pero me quedé callada, curiosa por ver hasta dónde llegaría esta actuación patética. Por eso, continuó Valentine con esa sonrisa venenosa, hemos encontrado el lugar perfecto para ti. Villa Serenidad es un hermoso hogar para personas de la tercera edad. Tendrás compañía a las 24 horas, atención médica especializada, actividades recreativas. Un asilo, dije en voz baja, sin poder creer lo que estaba escuchando. No, se apresuró a corregir Ricardo, finalmente encontrando su voz temblorosa. Es un centro de vida asistida de primera categoría. Mamá, solo queremos tu bienestar. Miré a este hombre de 42 años que una vez corrió a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me pedía que le cantara canciones de cuna, que me prometía que cuando creciera me compraría un castillo porque yo era la reina más hermosa del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? Ya hemos hecho todas las reservaciones, anunció Valentine triunfalmente como si hubiera ganado un premio. Puedes mudarte el próximo viernes. Nosotros nos encargaremos de organizar tus pertenencias. En ese momento, algo se activó dentro de mí. No fue tristeza, fue claridad absoluta. Vi todo con una precisión cristalina, los años de manipulación sutil. La forma en que Valentine había envenenado gradualmente la mente de mi hijo contra mí. Las excusas para no invitarme a reuniones familiares. Las conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo aparecía. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Así que, esta es mi última cena como mujer libre. Valentine sonrió creyendo que había ganado la partida. No lo veas de esa manera, Esperanza. Piénsalo como el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades. Tomé un sorbo lento de mi copa de vino, saboreando cada gota. Luego coloqué la copa sobre la mesa con deliberada precisión y miré directamente a los ojos de Valentine. Tienes razón, querida. Esta es efectivamente mi última cena contigo. Hice una pausa teatral, viendo cómo su sonrisa comenzaba a tambalearse. Esta es tu última cena, viviendo en una casa que no te pertenece. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Ricardo parpadeó confundido, como si estuviera despertando de un trance. Valentine se puso pálida como la cera de una vela. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Valentine, su voz perdiendo toda la confianza anterior. Sonreí por primera vez en toda la noche.
una sonrisa genuina cargada de poder. Mañana lo descubrirás, mi querida nuera. Mañana sabrás quién realmente tiene el control. Aquí me levanté con la elegancia de una reina. Tomé mi bolso de cuero italiano y dejé dinero suficiente para cubrir la cuenta completa. Mientras me alejaba, pude escuchar la voz histérica de Valentina regañando a Ricardo. Pero sus palabras se desvanecieron como humo mientras salía del restaurante con la dignidad intacta. Esa noche, sentada en mi sala rodeada de fotografías que contaban la historia de una vida plena, tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Licenciado Herrera, dije cuando mi abogado contestó, soy Esperanza Morales. Necesito verlo mañana a primera hora. Es momento de que mi familia conozca la verdadera extensión de mi patrimonio. Lo que Ricardo y Valentina no sabían era que la anciana confundida que querían encerrar en un asilo era, en realidad, la propietaria de un imperio inmobiliario que incluía no solo la casa donde ellos vivían, sino también 3 edificios de apartamentos, 2 locales comerciales, y una cuenta bancaria que haría palidecer a muchos millonarios. El miércoles amaneció despejado y frío, como si la naturaleza misma hubiera decidido acompañar mi nueva determinación. Me levanté temprano, preparé café colombiano en mi cafetera de plata, y revisé meticulosamente todos los documentos que necesitaría para la tormenta que estaba por desatar. Fernando y yo habíamos sido mucho más astutos de lo que nuestra familia jamás imaginó. Mientras ellos veían a una viuda jubilada, viviendo modestamente de su pensión, yo había estado invirtiendo sabiamente en propiedades por toda la ciudad durante las últimas 2 décadas. La casa, donde Ricardo y Valentina creían vivir como dueños, era apenas la punta del iceberg. El licenciado Herrera llegó puntualmente a las 9, como siempre. Don Alberto había sido nuestro abogado familiar durante 25 años. Un hombre discreto que entendía perfectamente el valor del silencio y la paciencia estratégica. Buenos días. Esperanza me saludó mientras abría su elegante maletín sobre mi mesa de caoba. Supongo que finalmente ha llegado el momento de actuar. Sí, Alberto. Ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Habíamos discutido esta posibilidad muchas veces durante los últimos años. Alberto había sido testigo silencioso de cómo Valentina había ido alejando sistemáticamente a Ricardo de mí, y había preparado varios escenarios legales para proteger mis intereses cuando llegara este momento inevitable. ¿Está completamente segura de que quiere proceder con esto?, me preguntó, aunque ambos sabíamos que ya no había marcha atrás. Le relaté cada detalle de la cena humillante, cada palabra condescendiente sobre mi supuesta incapacidad mental, cada plan que habían hecho para deshacerse de mí como si fuera un estorbo. Alberto escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Muy bien, dijo finalmente, con esa sonrisa que había aprendido a temer sus adversarios en los tribunales. Comenzaremos con la notificación formal de desalojo. Como usted es la propietaria legal de la residencia en Avenida Los Cerezos 247, tiene todo el derecho legal del mundo. La casa en Avenida Los Cerezos. Ricardo y Valentina habían vivido allí durante 6 años, creyendo fervientemente que era de su propiedad. Lo que ignoraban era que cuando se metieron en problemas financieros serios hace 4 años, yo había pagado silenciosamente toda su deuda hipotecaria para evitar que perdieran la vivienda. El banco había transferido la escritura directamente a mi nombre, pero nunca se los mencioné. Después de todo, pensé que algún día mi hijo agradecería el sacrificio que su madre había hecho por él. ¿Cuánto tiempo legal tienen para desalojar la propiedad?, pregunté. «30 días es lo estándar, pero podemos reducirlo a una semana si argumentamos violación del contrato de arrendamiento implícito», respondió Alberto con una sonrisa calculadora. ¿Qué contrato de arrendamiento? El que vamos a redactar ahora mismo, con fecha retroactiva de 4 años, que estipula claramente que el arrendamiento puede terminarse inmediatamente en caso de falta de respeto, amenazas o comportamiento hostil hacia la propietaria mientras firmaba los documentos legales. No pude evitar recordar cuando Ricardo me presentó a Valentina por primera vez hace 8 años. Ella parecía encantadora entonces, o al menos se esforzaba mucho por parecerlo. Su mamá es absolutamente maravillosa, me había dicho durante aquella primera cena familiar. Espero sinceramente que podamos desarrollar una relación muy estrecha. Al principio, sus intenciones parecían genuinas. Me ayudaba en la cocina durante las visitas, hacía preguntas aparentemente interesadas sobre Fernando, parecía fascinada por conocer la historia completa de nuestra familia. Pero gradualmente, muy sutilmente, las cosas comenzaron a cambiar de manera casi imperceptible. Primero fueron las sugerencias aparentemente inocentes de que tal vez Ricardo me visitaba demasiado frecuentemente. ¿No cree que necesita un poco más de independencia emocional?, me había comentado una vez, riéndose como si fuera una observación casual y divertida. Pero no era una broma inocente, era el primer paso de una campaña sistemática.
Luego comenzaron las críticas disfrazadas de preocupación maternal. Esperanza está completamente segura de que debería manejar a su edad. Me preocupa constantemente que viva sola. ¿Qué pasaría si se cayera y nadie la encontrara durante días? Ricardo, mi dulce e ingenuo Ricardo, había comenzado a repetir estas preocupaciones fabricadas como si fueran reflexiones originales suyas. Perfecto, anunció Alberto, guardando cuidadosamente todos los documentos en su maletín de cuero. Los papeles de desalojo serán entregados oficialmente el viernes por la mañana. También he preparado las cartas de cancelación para el banco, terminando todas las transferencias automáticas que usted ha estado realizando para cubrir sus gastos mensuales. Esto era otra revelación que Ricardo y Valentine desconocían completamente. Durante los últimos 3 años había estado pagando discretamente muchos de sus gastos más significativos. El automóvil deportivo de Valentine, las vacaciones exóticas que habían tomado el año anterior en Europa, incluso los muebles de diseñador que Valentine había comprado compulsivamente para su casa. La cancelación de servicios básicos, también el viernes, continuó Alberto. Electricidad, agua, gas natural, internet, televisión por cable. Todo está registrado a su nombre, así que legalmente tiene perfecto derecho a cancelar todos los servicios inmediatamente. Sentí una punzada momentánea de tristeza por Ricardo, a pesar de todo lo que había pasado. Seguía siendo mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. Pero también sentí algo mucho más poderoso, una determinación inquebrantable. Habían cruzado una línea imperdonable la noche anterior y ya no había posibilidad de retorno después de que Alberto se marchó. Me senté en mi cocina soleada, con una segunda taza de café y mi teléfono celular. Sabía que tendría que actuar con velocidad antes de que Valentine tuviera oportunidad de manipular la situación completamente a su favor. Como siempre hacía, marqué el número de Ricardo. Contestó el segundo timbre, su voz sonando genuinamente preocupada. «Mamá, ¿estás bien? Anoche saliste del restaurante tan abruptamente que nos dejaste muy preocupados. Ricardo, necesito que vengas a casa inmediatamente. Solo tú, sin Valentine. Hay algo extremadamente importante que necesitamos discutir y no puede esperar ni un minuto más. Valentine y yo habíamos planeado ir a ver algunas propiedades para ti cerca de Villa Serenidad. No. Ricardo, esto no puede esperar absolutamente nada. Ven ahora mismo o el viernes te vas a enterar de algunas verdades de una manera mucho menos agradable y civilizada». Hubo una pausa larga y tensa. «Mamá, me estás asustando mucho». «Deberías estar asustado, mi querido hijo. Ven solo, Ricardo. Si traes a esa mujer contigo, no abriré la puerta bajo ninguna circunstancia». Colgué antes de que pudiera objetar o hacer más preguntas incómodas. Mientras esperaba su llegada, caminé lentamente por mi casa, esta casa que Fernando y yo habíamos comprado cuando Ricardo tenía apenas 6 años. Cada rincón guardaba recuerdos preciosos, la marca en la pared del comedor donde habíamos medido la estatura de Ricardo cada cumpleaños. La mancha permanente en la alfombra persa donde había derramado jugo de naranja cuando tenía 8 años. La fotografía de su graduación universitaria donde sonreía orgullosamente con su diploma de ingeniero. ¿En qué momento exacto las cosas habían salido tan terriblemente mal? Cuando mi hijo había decidido que yo era una carga pesada en lugar de la madre que había sacrificado todo por darle la mejor vida posible. El timbre sonó exactamente 47 minutos después de mi llamada. Abrí la puerta y encontré a Ricardo parado allí, visiblemente nervioso y completamente confundido. «Hola, mamá». «Entra», dije, haciéndome a un lado ceremoniosamente. Se sentó en el mismo sofá donde había visto miles de películas conmigo cuando era niño, donde le había enseñado a leer, donde habíamos pasado tardes enteras jugando y riéndonos. Yo me senté frente a él en la silla favorita de Fernando, la silla desde donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida. «Ricardo», comencé con voz firme, «hay muchísimas cosas que no sabes sobre mí, sobre tu padre, sobre nuestra verdadera situación financiera, mamá. Si esto tiene que ver con el dinero para Villa Serenidad, ya te expliqué que Valentine y yo nos vamos a encargar de todos los gastos. Tu casa», lo interrumpí abruptamente. «La casa donde vives con Valentine. ¿Sabes quién es el verdadero propietario legal de esa propiedad?» Ricardo frunció el ceño, genuinamente confundido. «Es nuestra, mamá. Tenemos la hipoteca a nuestro nombre». «No, Ricardo, no la tienen». Saqué los documentos que Alberto había dejado preparados y se los entregué directamente. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente por las páginas oficiales, cómo su expresión cambiaba dramáticamente de confusión total a shock absoluto. Esto no puede ser real. Cuando ustedes iban a perder la casa hace 4 años por falta de pagos, yo pagué completamente toda la deuda pendiente. El banco me transfirió la escritura legal. Ustedes han estado viviendo en mi propiedad durante 4 años completos.
Ricardo se puso pálido como un fantasma. ¿Por qué nunca nos dijiste algo tan importante? Porque pensé que estaba ayudando a mi hijo y su familia. Pensé que algún día entenderías y valorarías el sacrificio que había hecho por ustedes. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué con determinación. Pero anoche me di cuenta de algo muy doloroso. Ya no tengo un hijo. Tengo un extraño que quiere deshacerse de mí, encerrándome en un asilo, mamá. No es así para nada. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín que Fernando y yo habíamos cultivado juntos durante décadas. Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero o algún favor? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste simplemente para saber cómo estaba, para conversar conmigo? El silencio absoluto fue la respuesta más elocuente que podría haber recibido. El viernes, dije sin voltearme a mirarlo, recibirás una notificación oficial de desalojo. Tienes exactamente una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Finalmente me volteé para enfrentarlo directamente. Anoche, en ese restaurante, me dejaste absolutamente claro que ya no soy parte de tu familia. Ahora vas a descubrir las consecuencias naturales de esa decisión. El domingo por la mañana, mientras disfrutaba de mi café dominical y leía tranquilamente el periódico como había hecho durante décadas, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era una sinfonía de números desconocidos, pero decidí contestar el primero de Esperanza. Soy Mónica, la hermana de Valentine. La voz era áspera y acusatoria, cargada de indignación artificial. No puedo creer la crueldad con la que estás tratando a mi hermana y a tu propio hijo. Así que ya había comenzado la campaña de desprestigio de Valentine. Me lo había esperado perfectamente. Buenos días, Mónica. No sabía que tenías mi número personal. Valentine me lo dio. Está completamente destrozada, Esperanza. ¿Cómo puedes ser tan cruel y inhumana con tu propia familia? Me acomodé en mi silla favorita, preparándome mentalmente para lo que sabía sería una conversación larga y agotadora. ¿Te contó Valentine exactamente qué pasó durante la cena del viernes? Me contó que estaban tratando genuinamente de ayudarte, de encontrarte un lugar seguro y apropiado donde vivir, y que tú reaccionaste como una mujer completamente desequilibrada. Una mujer desequilibrada, por supuesto que esa sería la narrativa oficial de Valentine. Te mencionó que me anunciaron que me iban a internar en un asilo, sin siquiera consultarme mi opinión al respecto. Esperanza, a tu edad es completamente normal que necesites ayuda profesional. Mónica, la interrumpí firmemente, tengo 68 años, no 98. Manejo perfectamente mis propias finanzas, cocino comidas elaboradas, limpio mi casa, leo constantemente, conduzco mi automóvil. No hay absolutamente nada defectuoso en mi mente. Pero Valentine me aseguró que has estado olvidando cosas importantes, que a veces no reconoces a las personas cercanas. Mentiras descaradas. Todos son mentiras fabricadas. Pero me di cuenta inmediatamente de que Valentine había estado construyendo meticulosamente esta narrativa falsa durante meses, tal vez incluso años, preparando cuidadosamente el terreno para este momento decisivo. Después de Mónica llamaron otros, la madre de Valentine, un primo lejano de Ricardo que apenas había visto en una década, la mejor amiga de Valentine, varios vecinos que ella había contactado. Todos repetían exactamente la misma historia como loros bien entrenados. Esperanza se había vuelto senil y cruel, y estaba castigando injustamente a su pobre familia por intentar cuidarla responsablemente. Para el mediodía había recibido 17 llamadas similares. Valentine había estado muy ocupada tejiendo su red de mentiras. Fue entonces cuando sonó el timbre de mi casa. A través de la ventana vi un automóvil que no reconocí. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con una mujer mayor, elegantemente vestida, que me miraba con una expresión profesionalmente seria. ¿Usted es la señora Esperanza Morales? Sí, soy yo. Soy la doctora Patricia Mendoza, especialista en geriatría. Su nuera me contactó, expresando gran preocupación por su bienestar mental. Me pidió específicamente que viniera a evaluarla. Sentí como si me hubieran abofeteado con fuerza. Valentine había llegado tan lejos como para traer a una doctora a mi casa, sin mi consentimiento explícito. No solicité ninguna evaluación médica, dije con firmeza absoluta. Señora Morales, entiendo perfectamente que pueda sentirse confundida, pero frecuentemente las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan ayuda profesional. Doctora Mendoza, ¿verdad? Mantuve mi voz completamente calmada pero firme como el acero. Aprecio genuinamente que haya venido hasta aquí, pero no voy a permitir que entre a mi casa sin una orden judicial válida. Si mi nuera está tan preocupada por mi bienestar mental, puede seguir los canales legales apropiados. La doctora pareció genuinamente sorprendida por mi respuesta clara.
Coherente y directa, después de que se marchara, llamé inmediatamente a Alberto. Esperanza, ¿qué está pasando ahora? Le conté sobre las llamadas telefónicas coordinadas, sobre la doctora, sobre toda la campaña sistemática de desacreditación que Valentine había orquestado como una verdadera maestra de la manipulación. Esto es mucho más serio de lo que inicialmente pensé, admitió. Alberto, si logra conseguir suficientes testimonios de que usted está mentalmente incompetente, podría desafiar legalmente todas sus decisiones sobre las propiedades. Mi corazón se hundió como una piedra. ¿Realmente puede hacer eso? Es extremadamente difícil, pero no completamente imposible, especialmente si convence a Ricardo de que coopere y testifique en su contra. La idea de que mi propio hijo pudiera testificar contra mí. Competencia mental me devastó completamente. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Necesitamos actuar mucho más rápido de lo planeado. Y necesitamos documentación médica irrefutable que demuestre su perfecta competencia mental. Esa misma tarde, Alberto, después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando hacia el jardín que Fernando y yo habíamos plantado con tanto amor. Me sentía más sola de lo que me había sentido desde que él murió, pero también sentía algo que no había experimentado en años: libertad absoluta. Libertad de pretender que todo estaba bien, libertad de fingir que Valentine me importaba. Libertad de caminar de puntillas alrededor de los sentimientos frágiles de Ricardo. Pero mi historia no termina ahí. De hecho, apenas estaba comenzando, porque lo que Ricardo y Valentine no sabían era que yo tenía más sorpresas guardadas. Sorpresas que cambiarían sus vidas para siempre. Una semana después del desalojo, cuando ya habían tenido que mudarse a un apartamento diminuto que era todo lo que podían permitirse, descubrieron la segunda sorpresa. Alberto me había ayudado a rastrear todas las transacciones financieras sospechosas de los últimos años, y lo que encontramos los habría dejado sin aliento. Valentine no solo era manipuladora, era una ladrona profesional. Durante años había estado sustrayendo dinero de mi cuenta bancaria usando información que había obtenido de Ricardo, quien tenía acceso de emergencia desde que yo estuve hospitalizada. Pero eso no era todo, también había estado vendiendo discretamente artículos valiosos de mi casa, incluyendo joyas familiares que habían pertenecido a mi madre y mi abuela. Cuando Alberto y yo presentamos los cargos criminales, Ricardo finalmente despertó del hechizo. Se dio cuenta de que había sido tan víctima de Valentine como yo, pero también entendió que sus propias decisiones habían tenido consecuencias irreversibles. Valentine fue arrestada y condenada a 2 años de prisión por robo y fraude. Ricardo, que había cooperado completamente con las autoridades, recibió libertad condicional, pero perdió su trabajo y su reputación. 6 meses después, mientras disfrutaba de una vida completamente nueva rodeada de amigos genuinos y actividades que realmente me llenaban de alegría, Ricardo vino a verme. Se veía diferente, más delgado, más humilde, más real de lo que había estado en años. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice, entiendo lo que perdí. Lo miré por un largo momento. Este hombre que una vez fue mi pequeño niño. Y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, Ricardo, le dije finalmente. El perdón es posible, pero la confianza debe reconstruirse paso a paso, día a día. Así comenzamos un nuevo capítulo, lentamente, cuidadosamente, pero con la honestidad que nunca habíamos tenido antes. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años y finalmente aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, tu poder y tu derecho a ser respetada. A veces las familias se rompen, pero a veces, si tienes suerte, pueden reconstruirse de una manera más fuerte y más auténtica que antes. ¿Desde qué país me estás escuchando? Déjamelo saber en los comentarios porque quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia de una mujer que se negó a ser invisible.